Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un breve contexto de dónde nace la cartografía, por qué es relevante espacializar información. Eso es súper relevante, sobre todo en estos tiempos donde el manejo de los datos es súper importante, sobre todo en grandes volúmenes de datos, en Big Data. Por lo tanto, espacializarlos, saber dónde suceden, es muy importante. Por lo tanto, esta va a ser un primer acercamiento, una primera herramienta para que ustedes después en un futuro puedan manejar grandes volúmenes de datos y poder espacializarlos, poder identificar en qué parte suceden, dónde suceden y por qué suceden en ese lugar también, ¿ya? Eso también les va a servir mucho. En segundo lugar, lo que significa un lenguaje de programación, ¿ya? Como la palabra lo dice, es una manera de interactuar, es una manera de comunicarnos, es una manera de escribir algo mediante un lenguaje que nos permite programar ciertos procesos, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consiste, cómo se utiliza, qué implicancias tiene también, las diferencias que existen entre algunos, vamos a señalar algunos y cuál es su relevancia, obviamente. Y después vamos a irnos de lleno, la segunda parte del taller, a RStudio, ¿ya? No es necesario que tengan instalado el programa, ¿ya? Esta clase queda grabada, hay muchas maneras de descargar el programa, el interfaz van a ver que no es tan complicado, yo lo encuentro bastante intuitivo, esa es una opinión personal, pero tiene muchas opciones de visualización, de manejo de datos, hay muchas maneras de llegar al mismo resultado y eso es súper interesante y vamos a tratar de abordarlo lo máximo posible. Después vamos a pasar a que los lenguajes de programación nos permitan importar y manipular datos espaciales, ¿ya? Que nos permitan manipular toda la información que nosotros tengamos en nuestro computador, ya la podemos descargar de distintas bases de datos, vamos a trabajar con una muy pequeñita para que no tengamos mucho problema de procesamiento, pero es importante que entendamos cómo manipular estos datos espaciales mediante el lenguaje de programación. Y en ese sentido hay un aspecto que es súper importante y en ese sentido nos referimos a las librerías y a los paquetes, que son aquellas que nos permiten que el programa adquiera nuevas funciones o adquiera las funciones necesarias para que nosotros manipulemos los datos y después podamos espacializarlos. Entonces, en primer lugar, vamos a poder cargar información geográfica, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que vamos a poder proporcionarle al programa la información geográfica que nosotros queremos manipular, visualizar, analizar. Y en este taller lo vamos a hacer con formato shapefile, ¿ya? No sé si ese formato les suena, que es vectorial, ¿ya? Es una información que es de carácter vectorial. No vamos a trabajar con raster, no se preocupen, vamos a trabajar solo con información vectorial, en específico en shapefile, que es bastante común para aquellos que se dedican a las ciencias de la Tierra o a las ciencias ambientales, porque es un tipo de archivo que nos permite trabajar en QGIS, en ArcGIS Pro y es súper relevante para aquellos que se dedican a la disciplina. Y además vamos a explorar la información. Como ustedes bien saben, todas estas capas que uno descarga de sitios de gobierno, de distintas páginas, vienen con un montón de información extra que nos puede servir y nos puede ser útil para espacializarla, para ordenarla y para analizarla. Entonces vamos a explorar los atributos que vienen con estos shapefiles, sobre todo aquellos que son grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y después vamos a hacer algunos geoprocesos muy básicos para la visualización donde vamos a poder administrar estas capas, ¿ya? Vamos a cargar unas dos o tres capas en el programa y vamos a poder visualizarlas, vamos a subirlas correctamente, a cerciorarnos de que tengan un sistema de proyección geográfica para poder administrar sus datos, verlos de manera más eficiente, ver sus estadísticas también. Y también vamos a unir algunos datos, ¿ya? Vamos a tomar datos de distintas fuentes, vamos a unirlas y vamos a trabajar con ellas. Entonces vamos a hacer unas uniones, ¿ya? Entre capas y entre tablas. Entonces vamos a poder, después del taller, lograr unir datos y capas, capas y capas y tablas, ¿ya? Después vamos a ver
lo que es la creación de los mapas, ¿ya? Entonces vamos a especializar la información eligiendo las variables que eh, más nos interesan y la mejor manera de poder representarlas en una cartografía, ¿ya? Y después vamos a pasarnos al diseño cartográfico, que es la última parte, donde vamos a personalizar el instrumento final. Vamos a poder personalizar la cartografía, su diseño, su apariencia, y vamos a agregar aquellos elementos cartográficos que son necesarios para que nosotros podamos hacer que nuestra cartografía se interprete por sí sola, ¿ya? Eso es muy importante también, que la información que nosotros analicemos sea visible y sea entendible a cualquier persona, a los humanos, ¿ya? Eso también es súper relevante al momento de espacializar información y de espacializar datos, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a los orígenes de la cartografía, a los orígenes de los SIG específicamente, ¿ya? Porque en términos de mapas sabemos que para la navegación los mapas son muy antiguos y se utilizan hace miles de años, pero los sistemas de información geográfica como tal están consensuados que nacen con este trabajo que hizo John Snow en Londres en el año 1850. Entonces vamos a entender por qué es tan importante utilizar sistemas de información geográfica ante el análisis de un fenómeno, ¿ya? Y poder espacializarlo. Entonces, para dar un poco de contexto, este investigador estaba investigando sobre la enfermedad del cólera y él planteó una hipótesis que era que el cólera se propagaba por el agua y no por el aire, por específicamente el sistema de alcantarillado. Entonces, él pensaba que mediante la repartición del agua a través de los pozos podría haber un patrón espacial de propagación de la enfermedad. Entonces, identificando dónde vivían los enfermos, iba a poder generar algún clúster o algún hotspot de dicha enfermedad. Entonces, comenzó a registrar estos casos de cólera en la ciudad, generó este mapa donde habían 13 fuentes en el barrio de Soho y anotaba también las muertes y el lugar donde vivía cada persona. Entonces, los resultados que él generó fueron sumamente categóricos y sumamente decidores con respecto a la enfermedad y cómo ésta se propagaba. Entonces, identificó dónde nacía la enfermedad, donde identificó que la fuente de Broad Street, arrojaba la mayor cantidad de muertes cercana a ella y entonces esto nos dice que sin un mapa o sin un sistema de información geográfica, atacar la enfermedad desde su raíz o desde su origen no hubiese sido posible. Entonces, esa es la importancia que tiene que nosotros estudiemos un fenómeno, pero podamos espacializarlo, ¿ya? Eso es súper importante, porque podemos identificar la distribución que tiene, cómo se va moviendo a medida que pasa el tiempo, dónde se originó, dónde está desarrollando ese fenómeno y cómo podemos solucionar, por ejemplo, enfermedades, ¿ya? Y como el motivo de esta clase es introducir los sistemas de información geográfica mediante lenguajes de programación, nos vamos a ir a entender qué son los lenguajes de programación. Entonces, estos lenguajes de programación, hay varios, hay muchos, ¿ya? Eso es súper importante entenderlo. No son tan pocos como la gente cree, pero hay unos mucho más famosos que otros. Yo creo que consideramos que R es uno bien intuitivo, como que siempre lo hemos escuchado que anda por ahí, que es un lenguaje de programación, que muchos investigadores lo ocupan, que es muy útil para utilizarlo en análisis de datos. Entonces, este es uno de los tantos lenguajes de programación que hay. Hay otros más famosos también, como por ejemplo JavaScript, por ejemplo. También está Python, que también es muy famoso, no sé si lo han escuchado algunos de esos, no sé si han trabajado con otro también, porque como esta clase es de R, también puede ser que hay algunos que hayan trabajado con Python o con JavaScript o con alguno otro, no sé si hay alguien. En mi caso, no, no he trabajado aún. Mira, yo los encuentro bastante similares, ¿ya? Obviamente son distintos, se comunican distintos, pero eh, son bastante similares en términos de las cosas que hacen, ¿ya? Hay gente que prefiere obviamente uno o el otro. Yo encuentro que tienen bastantes similitudes, son muy pocas las diferencias. Las diferencias son más bien de interfaz, de dónde trabajas con cada lenguaje.
Entonces, en ese sentido, tienes que encontrar la comodidad para poder trabajar con uno o con otro. Y también como nosotros también tenemos otros cursos también de Python, así que no se preocupen por eso, que podemos aprender distintos lenguajes de programación. Disculpa, ¿en Python también se pueden hacer mapas? Sí, ¿O pasarlo así? Ah, perfecto. sí, también. Estas capas se pueden también trabajar con Python, también se pueden trabajar imágenes raster con Python, así como se pueden hacer con R, y también se pueden hacer geoprocesos. En ese sentido, es a eso a lo que me refería, ya que son muy similares porque nos permiten hacer cosas muy parecidas también. Pero el lenguaje de programación se denomina así porque consiste, obviamente, como la palabra lo dice, en un lenguaje que está diseñado para estructurar funciones, procesos lógicos, algoritmos, que después, posteriormente, son ejecutados por algún sistema informático, algún computador, algún dispositivo, y obviamente nos permiten controlar algunos parámetros, algunos comportamientos que vaya teniendo eh, este proceso lógico o estos algoritmos. Y algo que es súper relevante y es que también podemos controlar cómo el usuario, es decir, el receptor, también maneja la información, ¿ya? Entonces, a eso también me refería con que la manera en que nosotros mostramos la información sea muy intuitiva para que también el usuario tenga una interacción lo más factible posible con eh, nuestro análisis, ¿ya? Entonces, vamos a pasarnos a R en específico, que es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad, que fue creado en el año 93 por Robert Gentleman y Rossi Hatta en Oakland. Y fue bien revolucionario porque proporcionó una serie de aplicaciones posibles, sobre todo en visualización de datos. No solo en espacializarlos, sino que en visualizarlos también, ¿ya? En términos de hacer gráficas, de hacer algunos análisis estadísticos. R es como el lenguaje de cabecera para hacer análisis estadístico. Y también series temporales, entre otras cosas. Y todas estas características que tiene este lenguaje se ejecutan en el programa RStudio principalmente, ¿ya? Que es un software, a diferencia del lenguaje R, RStudio es un software creado por Joseph Aller en el año 2011 y es una interfaz que pueden ver en la imagen, nos permite gestionar muy cómodamente nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Porque tiene distintas ventanas, el programa nos permite ir visualizando todo lo que vamos cargando. En ese sentido, podemos ir revisando el código, obviamente, tenemos una consola que nos va diciendo cómo va funcionando nuestro código, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, aquí podemos ir viendo el editor de código, obviamente lo vamos a ver con más profundidad a medida que avance la clase, y la consola, el visualizador de los distintos proyectos que vayamos trabajando, ¿ya? Recuerden que cualquier duda me pueden ir interrumpiendo, no se preocupen. Entonces, una vez que ustedes descarguen el programa, no sé si algunos lo tienen descargado, yo les recomiendo que vayan metiéndole mano, no es para nada complicado. La idea es que vayan probando, que vayan viendo distintas maneras de ir trabajando con él, pero a simple vista es de la siguiente manera, donde en un primer lugar tenemos un editor de código. Aquí en la esquina superior izquierda, obviamente tenemos un panel de comando como en la mayoría de los programas nos ofrece, donde podemos hacer algunas personalizaciones, mover, mover estas ventanas de orden, cambiar alguna visualización en términos de colores, de temática. Hay gente que tiene el programa en un tono más oscuro para ver mejor el código, ver mejor el interfaz en general, pero por defecto viene así. Entonces aquí tenemos un editor de código, aquí tenemos un entorno, que es en inglés environment. También podemos ver algún historial, algunas conexiones, otros tutoriales. También aquí vamos viendo en nuestro entorno las cosas que nosotros le vamos cargando al programa. En este caso vamos a cargarle algunas capas. Y también se pueden ver funciones que yo puedo ir generando mediante el lenguaje de programación, puedo ir dejando guardadas aquellas funciones o acciones que yo quiero que el programa vaya haciendo, guardando ciertos materiales nuevos que yo voy realizando en el programa. Todo esto mediante un código de programación del lenguaje R, obviamente. En la esquina inferior izquierda tenemos la consola o la terminal también y donde podemos ir viendo cómo va funcionando nuestro código.
¿ya? Podemos ir viendo cómo va cargando, también vamos a ir viendo los errores que vamos teniendo, eso es muy común, ¿ya? No, yo creo que algunos ya podemos estar más curados de espanto con todos estos temas de lenguaje de programación y que no aparezcan errores y errores y errores y uno esté horas y horas viendo dónde se equivocó y sin solucionarlo, pero al final siempre hay algo que se puede modificar y en ese sentido es súper fino el análisis, ¿ya? No se preocupen si es que al principio tienen errores porque es muy común, ¿ya? Sobre todo cuando se está aprendiendo a utilizar el lenguaje de programación. Entonces, en la consola van viendo si es que el paquete se instaló bien, si es que la librería se cargó bien, si es que la capa que ustedes quieren cargar se cargó de manera defectuosa, o si se cargó o si no se cargó, etcétera. Y en la esquina inferior derecha también tienen una serie de pestañas donde pueden ir viendo algunos archivos que tengan en su computador, pueden ir subiéndolos directamente desde Files. Em, También en plots es donde se van viendo los gráficos que ustedes van haciendo, o mapas también, obviamente. Todo lo que ustedes van generando como visualización va apareciendo en plots. En paquetes pueden ir viendo toda la gama de paquetes que tiene disponible el programa para que ustedes los chequen. Pueden hacer distintos acercamientos a los paquetes para poder ver de qué tratan, qué permite hacer cada paquete, qué permite hacer cada librería. También pueden consultar, hacer pues, pequeñas búsquedas donde los creadores de los paquetes o de las librerías van haciendo un pequeño documento resumen de qué trata el paquete, de qué trata la librería y ustedes pueden ir viendo las posibilidades que les permiten uno u otro paquete, una u otra librería. Hay un comando de ayuda también, que también lo vamos a revisar en el código que vamos a trabajar hoy, donde pueden ir viendo qué hace cada función también, porque hay distintas funciones que vienen desprendidas de las librerías y los paquetes. Y finalmente está el viewer y presentación, que son algunas maneras distintas de visualizar, sobre todo un poquito más dinámica, un poquito más intuitivas, donde el usuario tiene una experiencia un poco más interactiva, no solo estática, sino que también pueden ir visualizando, explorando el mapa, haciendo acercamiento. Eso no es parte de nuestro taller, pero sí puede ser parte incluida también de talleres futuros y por supuesto que están bienvenidos a ir explorándolo, ¿ya? Y vamos a pasar a hablar de lo que les estaba mencionando, que es el uso de paquetes y librerías, ¿ya? Entonces, hay una pequeña diferencia entre un paquete, que es una colección de funciones, y datos, también pueden ser algunos códigos, que vienen empaquetados, obviamente, para su distribución. Esto lo crean distintos usuarios, distintas organizaciones para ir agrupando ciertas funciones que se quieren desarrollar y son fundamentales para el desarrollo de la mayoría de los códigos, ¿ya? La mayoría de los códigos vienen con instalación de paquetes asociados, ¿ya? Así que en ese sentido siempre tenganlo claro que para que esto funcione tienen que descargar algunos paquetes, descargar algunas librerías que no consiste en ir a la web y descargarla necesariamente. Eso pasa algunas veces, pero no es tan necesario. Y un paquete puede contener funciones, datos y también documentación. Entonces, obviamente contiene funciones que son para el código, para que los bloques de código o las cosas que yo voy escribiendo en el lenguaje de programación vayan haciendo distintas acciones, distintas tareas, ¿ya? Que son muy específicas dependiendo de cada librería. También pueden traer conjuntos de datos que obviamente son utilizados en el análisis, ¿ya? Y documentación. Como les decía, la mayoría de las librerías, y eso es súper bueno, y tenganlo claro, que vienen con manuales, con documentos de ayuda, con pequeños informes explicativos de qué trata cada paquete, y nos enseñan o nos describen mediante ejemplos muchas veces cómo usar las funciones, cómo usar los datos, ¿ya? Y también están las librerías, también se le puede llamar biblioteca, que es una colección de paquetes instalados en un directorio que están en tu sistema, en tu dispositivo,
Y R tiene funciones para manejar estas librerías también, ¿ya? Hay librerías que también se tienen que cargar, que vienen de paquetes. Se recomienda siempre instalar paquetes y librerías al mismo tiempo para que todo esto funcione. Y obviamente puedes tener múltiples librerías y pueden contener una colección diferente de paquetes. Pero hay diferencias claves entre un paquete y una librería, y es que el paquete es el contenido individual que contiene las funciones, los datos y la documentación, y la librería es el lugar donde se almacenan uno o más paquetes instalados, ¿ya? Eso nos va a ayudar mucho para al momento de empezar a trabajar con los códigos, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de un paquete que es para trabajar información espacial, que es el Simple Feature, o en su abreviación, en su sigla SF, donde este paquete trae una serie de herramientas que nos permiten trabajar con las geometrías, ya sea en su origen, en su creación y en su operación, ¿ya? Entonces nos permite hacer algunas confirmaciones con respecto a las capas que nosotros vamos cargando, ya sea en su geometría, en su proyección, también en su información con la que vienen, etcétera, y también en las operaciones. Ya nos permite cruzar cierta información, manipular cierta información, cortarla, unirla, etcétera, y también nos permite crear nuevas capas a partir de algunas otras, o simplemente crearlas, ¿ya? A partir de algunos datos, algunas bases de datos que nosotros podamos cargar. Nos permite generar puntos, líneas, polígonos, que son las tres más utilizadas dentro de los archivos vectoriales, ¿ya? Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de líneas, de puntos, de polígonos también. Y también está ggplot2, que también es súper conocida, que es muy utilizada sobre todo para visualizar datos. Ya aquí pueden ver muchas visualizaciones en términos de gráficas, de histogramas, de series de tiempo, boxplot, modelos de regresión, análisis estadísticos en general. Y también tiene toda una componente geográfica que nos permite visualizar datos espaciales, ¿ya? Y también nos permite ir distribuyendo los datos que nosotros vamos cargando. Nos permite trabajar también con dos gráficas a la vez. Eso lo vamos a ver al final de la clase, donde se pueden visualizar dos imágenes distintas, dos instrumentos distintos. Y eso también es súper interesante de analizar con ggplot2, porque también, sobre todo si vamos a trabajar con información espacial, es muy relevante que tenga un sistema de coordenadas, un sistema de proyección, para que no existan problemas de superposición de capas, por ejemplo. Ya, no sé si los que han trabajado con sistemas de información geográfica les pasa que muchas veces uno carga una capa y por distintos sistemas de proyección geográfica quedan en distintos lugares, ya no quedan donde debería estar, es decir, no sé, uno carga un mapa de las regiones de Chile y después el de las comunas, y el de las comunas está en otro lado, ¿ya? Y eso es porque tienen distintas proyecciones. Eso también es súper importante recalcarlo, porque con ggplot2 también podemos regular ese tipo de cosas, ¿ya? Para que no tengamos problemas de proyección y podamos trabajar de la manera más eficiente posible con información espacial. Entonces, aquí ya empezamos a ver de lleno un código, ¿ya? Vamos a partir lo más sencillo posible, pero vamos a partir con estas funciones que nos permiten ir descargando paquetes y librerías, ¿ya? Y en primer lugar, algo que es súper inicial para el lenguaje de programación es que nosotros todo lo que escribamos después de un símbolo gato o hashtag es un comentario, ¿ya? No es algo que sirva como código, ¿ya? La mayoría de estos se ocupan para comentar el código. Entonces, es necesario entender que lo que está escrito después de este símbolo puede ser un título, un comentario, alguna acotación, alguna explicación del código, que nos permite ir leyéndolo en el lenguaje que nosotros más usamos, que es en este caso, español, para poder ir entendiendo qué hace cada línea de código. Entonces, claro, aquí nosotros hablamos de
este código de este script de introducción al taller de cartografía en RStudio y donde tenemos que instalar y cargar los paquetes que son necesarios para que este código funcione y este código nos permita eh, hacer todos los procesos que nosotros queremos hacer. Entonces instalamos Simple Feature, ggplot2, Leaflet, el otro ggplot. También podemos instalar paquetes para mejorar la visualización de datos, entonces podemos instalar paquetes o librerías que nos permitan obtener más paletas de colores, si es que nosotros queremos enfocarnos en este tipo de visualizaciones, y la librería. Y lo que les decía es que si nos devolvemos, en esta parte de acá, en la parte de ayuda o help, si tienen, porque el programa la mayoría de la gente lo tiene en inglés, entonces lo que les decía es que en esta pestaña de help, si uno ejecuta estos comandos, que es el nombre del paquete con un signo de pregunta previo, le aparece en la pestaña Help lo que los desarrolladores, es decir, los autores, quienes desarrollaron esta librería, generan a los usuarios para entender cómo funciona el paquete, ¿ya? El paquete de la librería. Funciona con ambos. Entonces, la mayoría de las veces son investigadores que se dedican a la visualización de datos, obviamente, que publican, etcétera. Y aquí les dan algunas pequeñas descripciones de qué trata la librería, de qué funciones tiene, algunos ejemplos de visualizaciones, de muchos gráficos que ustedes pueden ver en distintos sitios, en distintas noticias, son generados con librerías como ggplot2 o Simple Feature. Entonces, para que ustedes sepan de qué trata cada librería, cada paquete, simplemente ejecutando esta línea de código pueden entender un poco más e investigar un poco más sobre lo que quieran saber sobre estos paquetes y librerías, ¿ya? Entonces, una pequeña parte de nuestro código que vamos a trabajar es cargar paquetes y librerías, ¿ya? Yo les voy a ir dejando todo esto en el chat para que vayamos haciéndolo juntos. Y después, como les decía, vamos comentando, vamos haciendo ciertos apartados dentro de nuestro código y vamos cargando la información. Entonces, para que entendamos bien cómo se lee esta línea de código, vamos a ir paso a paso para que se entienda súper bien. Después lo vamos a pasar a la parte más práctica en la segunda mitad de la clase. Es que yo le asigno un nombre a la capa que voy a cargar, que es un shape, que es de las regiones, que yo lo descargué de la infraestructura de datos espaciales, el IDE de Chile, que es la información oficial. Y ese paquete yo lo dejo en cierto lugar de mi computador. En este caso lo dejé en una carpeta que se llama Shapes, que está dentro de la que se llama Geo, y en los documentos de mi computador. Entonces yo lo que hago es asignarle un nombre, el que yo quiera, y aquí les hago una pequeña recomendación que me parece súper clave, y es que tratemos de siempre utilizar, si vamos a usar letras para ponerle un nombre, siempre en minúsculas, traten de no jugar tanto con mayúsculas y minúsculas, no es necesario porque complica un poco más los procesos, ¿ya? Es por temas de reconocimiento de caracteres que puede generar una que otra complicación. Y pasa en mayor medida con símbolos. Entonces tratemos de no usar tantos símbolos y si vamos a usar símbolos que sean guiones bajos para que no utilicemos espacio, porque muchas veces también se lo recomiendo para las carpetas, ¿ya? La idea es que dentro de las carpetas, yo sé que las carpetas se pueden llamar, no sé, shapes de Chile y sean separados con espacio cada palabra. Yo sé que no hay problema con que las carpetas se llamen así, pero pues, si vamos a trabajar con lenguajes de programación, la idea es que eso no suceda, que traten de que las carpetas siempre sean sin espacios, ¿ya? Para que después en las rutas que nosotros carguemos de los códigos que hagamos, no hayan espacios en la ruta, porque esto va entre comillas. Entonces, habiendo Disculpa, cargado, dime, tengo una pequeña duda. Cuando tú dijiste que, por ejemplo, regiones descargaste el shape del IDE de Chile, ¿sí? ¿se descarga para RStudio el shape o se descarga
otro formato. O Se es descarga directamente shape. el mismo formato que siempre se descarga Images. para los sistemas de información geográfica en general. Ah, ok. Si tú Ya, trabajas, no súper. sé, con QGIS y tienes que descargar un shape, descargas un formato SHP, que son estos típicos que vienen como 6 archivos dentro de un shape. Ah, ya. Ujú. Ese mismo, es el mismo, ¿ya? Ya. Solo que leo, aquí lo que le digo es que me lea mediante, obviamente, un paquete que yo instalé previamente, si se recuerdan. Estos paquetes me permiten después hacer distintas funciones. Entonces, la función que yo cargo acá, que es esta st-read, es la que me permite que yo le diga a mi computador que me cargue el shape que está en regiones, ¿ya? Y es porque ocupo este comando. Este comando es para cargar shapes en específico. Entonces, le digo que vaya a buscar en esta ruta de carpeta el shape que está dentro de esta carpeta. Y le llamo regiones. Y lo mismo hago con comunas, que es otro archivo, es otro shape que está en otra carpeta que se llama comunas, pero está dentro de la misma carpeta primaria dentro de mi computador. Entonces la ruta es la misma, solo que al final cambia porque la tengo en una y en otra carpeta, ¿ya? Y lo mismo, le pongo un nombre que ojalá no tenga espacios entre ellos, entre sus caracteres, y idealmente que no tenga símbolos, ¿ya? Y también que no tenga mayúsculas o minúsculas. Daniel. Sí, en ese caso es recomendable tener solamente un shape por carpeta, no más de un shape diferente al cargarlo en R, o no Yo es diría que sí, necesario. a mí me Ujú. acomoda trabajar más así, pero en el caso de que tú tengas dos shapes, imagínate que yo quiero cargar, que yo tengo los shapes en esta carpeta que se llama shapes y no las tengo separadas por regiones y comunas. Entonces yo lo que haría es que tendría que cambiar esta función por una que me haga leer no los archivos que están dentro de una carpeta, sino porque me lea un shape en específico, ¿ya? Entonces la ruta tendría que ser shapes. Y como en el caso hipotético los shapes están dentro de esta carpeta, yo pongo el nombre del shape y le pongo .shp y se carga. ¿Se entiende? Ah, ya, sí, sí. Entonces, como aquí no hay nada más que un shape de regiones, me carga el archivo que está dentro de esta carpeta. Pero en el caso de que tú tengas muchos shapes en una carpeta, no hay problema. Simplemente pones toda la ruta del shape. ¿Ya? Simplemente eso. ¿Alguna otra duda? Igual esto lo vamos a ir viendo de algo más práctico, así que no se preocupen. Yo tengo otra duda. Dime, El shape en sí son los datos de las regiones o comunas que se bajan o son mapas. buena pregunta, porque técnicamente son capas, ¿ya? Es un archivo que contiene información espacial. Entonces, básicamente es una tabla donde una de sus columnas nos permite espacializar mediante polígonos las regiones de Chile. Entonces, en el shape de regiones van a venir todas las comunas de Chile y en el shape de comunas van a venir todas las comunas de Chile, ¿ya? Entonces son capas, no es que sean mapas en sí, sino que es información que nosotros podemos manipular y por supuesto que podemos generarla en un mapa. Pero en el caso más específico de lo que es un shape, es una capa, ¿ya? Es un archivo vectorial que se puede superponer, que se puede trabajar, pero que no es un mapa en sí mismo, sino que puede terminar derivando en un mapa, pero que no lo es de manera concreta. Ya, perfecto, gracias. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos estas líneas de código, en la parte superior derecha, en esta parte de aquí, nos van a aparecer de esta manera nuestras capas cargadas, ¿ya? Así. Entonces nos va a decir que hay 346 filas con 12 columnas, porque hay 346 comunas aproximadamente. Aquí pueden haber algunos errores en términos de que me cuenta la cantidad de polígonos y hay comunas que, sobre todo el caso de la comuna de Valparaíso, por ejemplo, tiene islas, entonces son polígonos distintos y de repente me cuenta la cantidad de polígonos y no la cantidad de comunas, ¿ya?
Entonces no es que esto sea un dato verídico de cuántas comunas hay en Chile. Lo mismo con las regiones, ¿ya? Me dice que son 17 observaciones y hasta el momento son 16 regiones solamente en Chile. Entonces pasa por ese tipo de cosas, ¿ya? De que hay algunos polígonos que se desprenden, otros que no, y es más que nada por eso. Y que tiene 8 columnas, ¿ya? Entonces esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos explorando sus datos. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora, que lo vamos a hacer en la segunda parte de la clase, es cargar la función ggplot del paquete ggplot, donde nosotros mediante la función geom-sf le decimos que queremos visualizar regiones. Y en ese sentido, tenemos que recurrir a cargar, después de data igual, tenemos que cargar de la misma manera en la que lo escribimos. Eso es súper clave porque son los errores más comunes, sobre todo como uno se equivoca al tipear. Entonces hay que tener mucho ojo con que si le pusimos este nombre, es ese nombre el que tenemos que cargar. Entonces aquí está lo que me preguntaba Fernanda. Si bien nosotros al momento de visualizar las regiones, podemos visualizarlas mediante un mapa, es porque mediante una función de ggplot lo visualizamos y nos queda como un mapa. Pero lo que estamos visualizando es una capa. Y ese shape es una capa, ¿ya? Entonces, claro, nosotros si exportamos esto, se puede exportar como un mapa, perfectamente. Pero es porque lo tuvimos que visualizar. La capa por sí sola no es un mapa. Ahora, si se fijan, la manera en que lo visualiza está así, como que el Chile continental está hacia un lado porque, claro, tiene que visualizar todas las islas que son parte del territorio nacional y que están a una distancia considerable del Chile continental. Es por eso que no está centrado o que no está ajustado solamente a las regiones continentales de Chile. Disculpa que interrumpa. Dime. Una cosa muy breve. Ahí dice ggplot. ¿Cuál es la diferencia con ggplot 2? Perdón, que no tengo claro por qué esa distinción. Son distintas actualizaciones. Yo lo que hago es Ah, ya, acercarme y cargar las dos porque muchas veces tienen que conversar igual para que en mi environment estén ambas, ¿ya? ya, Porque pero, no funciona una sin la otra, es por eso. perfecto. Ya, o sea, son como complementarias, ¿no? Sí, muchas veces funcionan de manera complementaria, algunas veces no, pero si te fijas, yo después utilizo Simple Feature en la misma línea de código. Entonces, por eso, es porque las distintas librerías también conversan entre sí, los distintos paquetes también. Es por eso más que todo, Perfecto. como la Ya. diferencia entre ggplot. Son actualizaciones que vienen a arreglar algunos conflictos o algunos problemas que presentaban las librerías con anterioridad. Perfecto. Y lo último, la Antártica no aparece ahí, pero bueno, me imagino que es porque está centrado en Chile continental. O sea, como que no Lo sé. que pasa es que y aquí ya entramos como en un debate más político o como territorial. Según yo, el territorio antártico chileno, si bien está con jurisdicción chilena, no es un polígono como tal, sino que son solo bases militares. Entonces, si bien se reclama territorio, no es parte de la superficie del país. Entonces, la infraestructura de datos espaciales solo nos entrega la superficie del país. Si bien obviamente hay bases militares de todo el mundo en la Antártica. Y si uno se fija en las reclamaciones que hace Argentina u otros países, muchas veces se superponen. Muchas veces hay territorios que ambos países los reclaman y son temas más políticos, pero tiene que ver con eso, porque nosotros acá estamos exportando y después importando a R la superficie del país. Es eso. Tengo otra consulta. Dime, No por sé si favor. eh, esto mismo que estamos visualizando, yo podría, por ejemplo, conseguir algo en el AutoCAD Civil y tirarlo a R. Sí, Y, sí, por sí se ejemplo, puede. cuando yo tengo en los planos fiscales, por ejemplo, que le pide uno a bienes nacionales y me salen las coordenadas de ese polígono, yo ese polígono también lo podría exportar, Sí, como teniendo sus coordenadas, su uso y el sí, nombre porque GeoS. sí, claro, porque AutoCAD también conversa mucho con los sistemas de información geográfica y acá es lo mismo. Ahora, yo nunca lo he hecho, yo nunca he trabajado con AutoCAD, pero sé que se trabaja con información espacial, con información que está escalada, con información que está proyectada. Entonces,
sí sé que conversa mucho con distintos sistemas de información geográfica, entonces R va a poder leerlo. Simplemente tienes que averiguar, porque yo en este momento no lo sé, qué librería y qué paquete nos permite trabajar con información de archivos que se lean en AutoCAD. O también, otra manera es que se podría modificar el formato del archivo de AutoCAD y poder trabajarlo como otro tipo de archivo vectorial y importarlo en el programa. Pero sí, sí se puede. Disculpa que me meta de nuevo. Solo como para la compañera. Me ha tocado pasar archivos de AutoCAD a ArcGIS que se transforman en shape, georreferenciándolo. Hay un tutorial en YouTube. Si ella gusta, se lo puedo mandar después porque lo tengo guardado en mi favorito. Pero hay una forma de hacerlo y por defecto me imagino que ahí se puede leer en R. O sea, hay una Sí, manera de jugar con los tres. sí, tiene que ver con los distintos caminos que nosotros tengamos para llegar a un mismo resultado. Hay muchas veces que yo prefiero hacer cosas fuera de R y dejarlas listas para R porque no quiero modificar un código o porque no quiero que el código se quede muy largo. Lo mismo. Hay cosas que se pueden hacer más simples en R o cosas que uno tiene más interiorizadas, hacerlas en otro software. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, Gracias. de nada. Fue súper buena la duda, nunca lo había pensado. Porque claro, en AutoCAD también se trabaja con información espacial, con planos sobre todo. Entonces, otra manera de que, si se acuerdan que cuando cargábamos decía 17 observaciones con 8 variables, que en verdad se traducen en 17 filas con 8 columnas. Bueno, esto es el material bruto que uno descarga cuando descarga un shape, ¿ya? Que es una tabla. En ese sentido, cada fila es una región. Y aquí para visualizar esta tabla, lo único que tenemos que hacer es escribir view, la función view, y entre paréntesis poner el mismo nombre que nosotros le asignamos a nuestra capa, que en este caso es regiones. Y bueno, fíjense que aquí es con mayúscula, y es porque la función es así, ¿ya? No es por otro motivo, sino que es porque hay mucha sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas, no es lo mismo. Entonces, si ustedes escriben view con minúscula, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes ejecutan este comando, se les abre la tabla con la que uno viene, que se llaman tablas de atributos, que son los atributos que contienen los shapes que nosotros descargamos. Entonces, hay todo tipo de shapes con todo tipo de cantidad de columnas y cantidad de filas. En este caso, nosotros tenemos alrededor de 17 filas con 8 columnas, donde tenemos algunos ID, números ID o identificadores de los distintos polígonos, algunos códigos internos. En este caso, este código interno representa el número bueno, que ya está obsoleto, no sé si lo sabían, pero ya no se le dice como la cuarta región, la quinta región, eso está como más o menos obsoleto. Sin embargo, en el censo va a seguir utilizándose, o yo tengo entendido por lo menos que sí va a seguir utilizándose. Entonces, los códigos territoriales del INE van a seguir identificando las regiones igual, ¿ya? Entonces, el tal código de región, por ejemplo, donde Arica y Parinacota es la 15 y la de Tarapacá es la 1, la 2, la de Magallanes es la 12, la metropolitana es la 13, bueno, la quinta es la de Valparaíso y así. Y tiene el área en kilómetros cuadrados, el área en hectáreas, tiene la superficie también y el nombre de la región. En este caso, región de Arica y Parinacota, región de Tarapacá, etcétera, etcétera. Y tiene una columna, la columna final, que es súper clave para que un archivo sea vectorial y sea una capa espacial. Y es que tiene geometría, ¿ya? Entonces, si se fijan, nos dice que es un tipo de geometría que se llama multipolígono y que en estos entre paréntesis viene con coordenadas, ¿ya? Que en este caso son UGC 19, no, es WGS 84, ya que no son las mismas como de latitud y longitud, sin embargo igual se visualizan de esa manera, pero esta es la que nos permite que esto sea vectorial y espacial a la vez, es decir, que tenga superficie, ¿ya? Y va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo con comunas. Entonces el código va a ser igual, pero vamos a visualizar comunas de Chile. Entonces, en este caso, el mapa se ve
muy similar en cuanto a su tamaño, pero distinto en términos de su división político-administrativa, porque aquí ya no se ven las regiones. Si bien un conjunto de comunas compone una región, es muy difícil identificar el cambio de región cuando uno solo está viendo los límites comunales. En todo caso, en la zona central de Chile, donde las comunas tienen menor superficie, se ve mucho más complejo visualizarlo con este nivel de acercamiento o con este nivel de escala, ¿ya? Pero es para que se visualice y se corresponda igual el cómo estamos cargando la capa de común, ¿ya? Entonces aquí hacemos lo mismo. Escribimos ggplot, le sumamos el geom-sf y la data que queremos visualizar es comunas, ¿ya? Y se va a ver así nuestro mapa, que es similar al anterior, solo que aquí están las regiones y aquí están las comunas. Entonces, cuando ejecutamos el comando view comunas, va a pasar lo mismo, solo que acá, como lo decía en la diapositiva anterior, acá hay 12 columnas, ¿ya? Nuestra tabla de atributos de las comunas tienen más columnas, tienen más información. Y eso pasa también porque, si bien tiene las mismas, comparten columnas con la anterior, es decir, un ID, algunos códigos internos, los códigos de comuna, perdón, se le suma el código de comuna, por ejemplo, o el código de la región que viene con el anterior, por supuesto, las superficies, pero claro, tiene la región, la comuna y la provincia. Entonces se le suman un par, unas 2 o 3 columnas más y coincide también con que como es un shape, como es un archivo vectorial y espacial, viene con esta columna de geometría donde nos permite identificar que este archivo es un archivo de tipo espacial, ¿ya? Entonces pasa lo mismo, el código único territorial del INE se compone del código de región, más el código de comuna, más si es urbano rural, después por provincia, distrito, zona censal, etcétera, ¿ya? Pero es para que lo tengan claro de que de aquí viene todo, de aquí vienen todos esos códigos. Entonces, claro, nos aparece en primer lugar 4 comunas de la región del Libertad Bernardo Higgins, después 4 de la región de la Araucanía y así, dependiendo de cómo ordenemos nuestra tabla. Ahora, vamos también a ejecutar 2 comandos más para las 2 capas que tenemos, que son head y summary, ¿ya? Esto es súper importante para que el programa nos muestre un poquito más de información con respecto a los shapes que hemos cargado, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que, claro, que es una geometría de tipo multipolígono que tiene espacialidad X e Y, es decir, en un plano cartesiano, y nos da alguna información con respecto al sistema de coordenadas, que es el WGS84 de Mercator, y lo que tiene. Entonces, en este caso, es lo mismo que ejecutar el comando view, solo que nos da un poco más de información contextual con respecto a lo que estamos descargando. Lo mismo para las regiones, ¿ya? Nos dice también que un multipolígono que tiene la misma proyección y de qué tratan sus columnas de su tabla de atributos, ¿ya? Aquí también podemos parametrizar cuántas filas queremos ver para que no cargue tanto, porque realmente tenemos una base de datos enorme de grande y no es necesario cargar tantas filas. Bueno, eso también se puede parametrizar. Y en Summary, esto es súper importante cuando queremos analizar bases de datos que vengan con información un poco más numérica y un poco más relevante en términos de el análisis estadístico, porque nos permite, columna por columna, ir identificando algunos estadísticos que tenga aquellas columnas que son de tipo numérica, ¿ya? Sepamos bien que cuando la columna es de tipo carácter, es decir, no son números, sino que son letras. Claro, nos dice cuánto es el máximo de caracteres que puede tener y qué tipo de caracteres es más que nada como el formato. Cuando uno trabaja con Excel es como el formato de la celda. Pero cuando es numérica, claro, nos dice el mínimo, el primer cuantil, la mediana, el promedio. Entonces nos dice el promedio en este caso de el área, por ejemplo. Entonces
obviamente está en números de connotación científica, pero igual es un dato súper relevante cuando uno quiere trabajar información un poco más pesada en términos de su análisis. Eso también es súper importante. Y aquí se pone un poco más compleja la cosa porque vamos a empezar a hacer algunos pequeños geoprocesos, ¿ya? Entonces vamos, aquí les pongo en el código que vamos a visualizar, pero filtrando solo por la región metropolitana y lo vamos a hacer de dos maneras distintas, ¿ya? Aquellos que han trabajado con sistemas de información geográfica saben que muchas veces se puede seleccionar por atributos, ¿ya? Pueden filtrar la información por medio de cierta unidad espacial, ciertos polígonos, ciertos valores, etcétera. Entonces acá es lo mismo. Ocupo la misma línea de código que estaba utilizando antes y le sumo que en vez de solo visualizar como datos las comunas, le vamos a hacer un arreglito a las comunas. En este caso les vamos a hacer un subset, que es el nombre que tiene la función para que nosotros digamos, ya, quiero ver las comunas, pero solo aquellas que sean de la región 13. Ahora, esto es súper importante, vamos a ir obviamente cualquier duda me pueden ir preguntando, pero es súper importante porque la idea es que lo hagamos de dos maneras distintas para que se entienda bien por qué funcionan de esa manera. Y es que yo le digo que quiero visualizar la capa comunas y de su tabla quiero que solo aparezcan las filas en la que la columna código región es igual a 13. ¿Ya? ¿Eso queda claro? ¿Alguna duda? Sí, está claro. Porque yo le dije que voy a visualizar el shape comunas, pero cuando código región es igual a 13, ¿ya? Entonces, cuando visualizábamos las comunas, yo le decía que esta columna me mostrara solo las que son de ese código 13, que significa región metropolitana de Santiago. Entonces, la otra manera de hacerlo, que en el código va a salir como la opción 2, es hacerlo de la misma manera. Sin embargo, escribo otra columna, que es región, que si se acuerdan es una columna de tipo carácter. Entonces, lo que tengo que escribir es exactamente cómo sale en esa columna, ¿ya? Entonces, si nos volvemos atrás, tengo que escribir exactamente lo que sale aquí, ¿ya? Tipiado de la misma manera. Eso es súper importante porque cuando uno trabaja en R y va a escribir algo entre comillas, significa que lo estoy escribiendo exactamente y tal cual como está escrito en la tabla. Entonces, tengo que escribir región metropolitana de Santiago con su tilde y con sus mayúsculas para que me visualice las comunas de la región de Santiago, de la región metropolitana de Santiago. Entonces, veo todas las comunas, todos los límites comunales que tiene la región metropolitana. Ahora, pasa lo mismo con otras regiones, por supuesto. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo, me cambio y le pongo región de Valparaíso. Y si se fijan, perdón, y si se fijan, me aparece lo mismo, solo que recuerden que la región de Valparaíso tiene dentro de su administración política la isla de Juan Fernández, la isla Rapa Nui, entre otras. Por lo tanto, para visualizarlas todas en una misma visualización, me lo deja de esta manera. Ahora, va a pasar lo mismo con otras comunas, ¿ya? Por ejemplo, aquí me cambio de código de región y tengo que saber que la región de Arica y Parinacota está codificada como la región número 15. Entonces yo le digo que me muestre solo las comunas de la región 15. Entonces me voy a la columna, que tengo que también escribirla tal cual como se llama la columna, con sus mayúsculas, con sus espacios en el caso que las tenga, y escribo con dos veces igual el número de la región. Entonces aquí me aparecen las 4 comunas que tiene la región de Arica y Parinacota. Ya. ¿Ven el programa R en su pantalla que estoy compartiendo? Ya. Entonces, lo que les decía es que voy a mover esto un poquito por acá. Ya. Bueno, este es el programa. Me parece que Fernanda tenía la duda de que no le aparecía este editor de código, ¿cierto? O no sé si era Fernanda. Ya.
lo que hacemos es, para que aparezca, es irnos a archivo o a file, y en new file ponemos rscript. Y ahí nos aparece una pestaña nueva donde vamos a escribir un código nuevo. Y así, es eso. Entonces yo después lo puedo borrar, le digo que no lo guarde. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, bacán. Sí, sí, yo también, cuando uno lo descarga el programa nuevo, no aparece el editor de código al tiro. Aparece esto como así, ¿o no? Como así, algo así. Y así me aparecía. Sí. Bueno, esto lo pueden mover a su conveniencia. Si quieren dejarlo así, así. Esto es libre. Así como también en Vue me parece que se pueden hacer algunas otras cosas, cambiar algunas preferencias que ustedes tengan. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es ver el código. Si se fijan, esto es lo que yo les mostré en las diapos. Es básicamente lo mismo. Son los mismos comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que yo está vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar algunos paquetes, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos para ir ejecutando las líneas de código de un script de R es ir seleccionando líneas de código. Si se fijan, si yo pincho los números, se va seleccionando la línea completa. Recuerden que si yo corro esto, no pasa nada. Aquí en Run, ustedes van ejecutando cosas. Entonces, aquí como ejecuté un comentario, en la consola solo me sale el mismo comentario. Entonces, si yo selecciono esta línea de código, esto va a pasar muchas veces, ya no se preocupen, y es que me dicen que tienen que reiniciar la sesión de R. Le ponemos que sí, aquí tarda un poquito en restaurar y me instala el paquete, ¿ya? Si se fijan aquí aparece lo mismo, me dice que me va a decir que está como en una versión de R distinta, etcétera, pero se va a estar descargando, ¿ya? Ya, ahí está cargado. Ahora, Em, si se fijan, este código yo lo puedo compartir, no tengo ningún problema, pero como ya está escrito todo, a ustedes les va a aparecer quizás esto en blanco, entonces yo les voy a ir dejando todo esto en el chat en el chat del Zoom para que lo puedan ir configurando, o sea, construyendo ustedes mismos, ¿ya? Aquellos que tengan el programa descargado. Si no, igual pueden ir guardándolo en un Word, incluso puede ser, o en un blog de notas también, ir guardando todas estas líneas de código que yo les voy compartiendo para que vayan ejecutando al mismo tiempo que yo o los guarden y lo hagan después. Entonces, lo que hacemos es ir descargando todos estos paquetes y también pueden correr más de una línea, ¿ya? Aquí puede haber un problema en saturar un poco la información. Vamos a ver cómo nos va. Ahí se van a ir instalando uno por uno. Aquí en la consola van a ir saliendo los mensajes. Siempre van a aparecer algunos warnings, sobre todo porque las versiones de R de repente no coinciden, pero eso no es muy problemático. Pero hay que ir esperando que se descarguen todos, ¿ya? Esto tarda un poco, dependiendo, aquí ya depende de cada persona, porque depende de cada computador, del dispositivo en el que estén trabajando, entonces ya eh, puede ser un proceso medio complejo, pero ahí ya terminó porque me descargó el último, que está descargado en un archivo temporal. Y hay otros que son para otras cosas, entonces aquí yo los separé estos dos paquetes porque son solo para las paletas de colores, ¿ya? Entonces igual los instalan, yo les pasé el código hasta la línea 30. Igual esta línea se modifica sola, como que ahí ya deja de ser la 33, por ejemplo, y pasa a ser la 32. Es solo para que tengamos una referencia de cómo funciona, ¿ya? Entonces ahí están instalados y ahora instalamos las librerías. Y esto también las podemos instalar todas de una, ejecutamos con run. Y ahí ya están todas instaladas. Ahora, para... Perdona, me Dime. perdí.
¿instalaste hasta Cowplot de paleta de colores? Sí, Ah, ya, hasta ahí. ok. Había quedado en paquete de Cowplot, sí, entonces me confundí. Sí, Vale. tranqui. Bacán. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer, que es súper importante, y es configurar una carpeta de directorio. Aquí aquellos que han trabajado con ArcGIS o con algunos sistemas de información geográfica, muchas veces cuando uno tiene un proyecto, es decir, una sesión de trabajo en un programa, en un software, muchas veces le puede vincular una carpeta, ¿ya? Que es una carpeta donde va a ir quedando toda la información, donde van a ir quedando las distintas exportaciones que yo haga del programa, etcétera. Y esto se puede hacer de dos maneras, con la función setwd, que es corriendo esta línea de código, que ahí quedó lista, o, esa es una manera, o en sesión, en setear el directorio de trabajo, yo puedo elegir un directorio y aquí me va a abrir una carpeta en mi computador, ¿ya? Entonces yo la quiero dejar aquí, y le digo que sí, y es lo mismo. Si se fijan, es repetir. Sorry, estoy con un poco de ruido ambiente, está pasando una ambulancia, no sé si la escuchan. Em, es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. Pero un poco voy a hacer. No sé si hubo mucha diferencia tampoco, pero bueno. Em, es lo mismo y es para que tengan una carpeta donde van quedando todas las cosas que ustedes van trabajando. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos bien? Los que van conmigo o los que no, ¿va quedando claro lo que voy haciendo? Ah, claro, pero ¿por qué salen todos esos Sí, mensajes como warning, como que me da como una sensación de alerta, como esto no se está cargando, Sí, a mí pero igual no me sé si pasa, como estará bien. que visualmente es muy extraño ver como warning y en rojo y como que va apareciendo así como la consola va, cuando uno carga cosas va apareciendo así como muy rápido, ¿Vale? pero sí, ¿Pero va bien? sí, porque al final te tiene que decir como que está, o sea, los warnings siempre dicen que es bajo una versión de R y es porque yo no he actualizado mi software, y es más que nada eso, Ya. Ah, ya. Ah, pero pero igual se están instalando, pues, ¿sí? sí, igual se instalan. Sí. Ahora, hay otra manera de hacer esto de los paquetes y es ir a Package e ir fijándose que estén con el ticket, ¿ya? Ustedes pueden ir buscando los distintos paquetes y tienen que estar con el ticket, ¿ya? Es otra manera de instalarlos, que es un poco más intuitiva, como que no es con tanto código y cosas, como que si son un poco reacios a los códigos todavía, lo pueden ir instalando así, los distintos paquetes y librerías, ¿ya? Y vamos a añadirle unas líneas de código acá, y es que es lo que les decía en la presentación. Si yo pongo un signo de pregunta y pongo ggplot, de hecho me autocompleta, ¿ya? Si yo pongo ggplot, en este caso cualquiera da lo mismo, y corro esta línea de código, lo que me hace es darme distintos tipos de información para que yo investigue sobre qué trata el, el paquete, ¿ya? Entonces, si yo corro otra, por ejemplo, ggplot2, aquí me aparece directamente en el programa, ¿ya? Que es lo que les decía. Pueden ver distintos links de distintos GitHub también, como de qué trata el programa. Entonces, si yo pincho esto, me va a aparecer, sorry, se me abrió en otra pantalla, es de qué trata el ggplot2, ¿no? ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver distintas cosas, eh, cómo se usa. Por ejemplo, este gráfico se obtiene haciendo esto en el código en el editor de código, etcétera, ¿ya? Así pueden ir jugando simplemente con la pregunta y lo que quieran saber después, el nombre del paquete o la librería, incluso funciones también lo pueden hacer, lo hacen con simplemente la pregunta, ¿ya? Entonces, una vez que ya setearon su carpeta y ya cargaron los paquetes que quieren cargar, podemos empezar a importar capas, ¿ya?
Entonces, en primer lugar, vamos a correr esta línea de código. En mi caso va a ser la 38. Recuerden que esto se modifica. Yo le digo la 38 porque en ese momento quedó como 38. Eso se va moviendo. Y la ejecutamos. Entonces, si se fijan, apareció algo acá. ¿Se fijan? Cuando yo cargué la capa, apareció algo acá. Si ustedes quieren borrar algo de acá, lo pueden hacer con la escoba, ¿ya? Y barren con todo y eliminan todos los objetos. Entonces, para que se fijen, lo hacemos de nuevo. Fíjense que el environment está vacío. Si yo ejecuto esto, me va a aparecer ahí regiones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ejecutar la siguiente línea con comunas. Fíjense que ejecuté esta línea de código y me dice que está leyendo una capa que es de tipo multipolígono, que tiene tantas filas, tantas columnas, etcétera. Y otra manera de hacer eso, no, perdón, no nos saltemos, vamos a comunas. Hacemos lo mismo y nos dice lo mismo, que es un tipo de multipolígono y nos aparece acá. Y es lo mismo que yo les mostraba en la presentación. Van apareciendo acá todos los datos o capas que ustedes vayan cargando. Entonces, cuando yo ejecuto view regiones, lo que hace el programa es abrirme otra pestaña que es de otro tipo. Esto, si se fijan, es un tipo de archivo, por así llamarlo, dentro del programa, que es un script, que es un código. Y aquí me abre otro tipo de archivo que es una tabla, ¿ya? Y aquí, si esperamos un poco que cargue, aquí ya depende de cada uno de los compus, el mío se demora un poco, eh, va a aparecer la tabla de atributos que tiene el shape regiones, ¿ya? Aquí hay que tener un poco de paciencia y aparece, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ir indagando qué tiene cada polígono, etcétera. ¿Levantaste la mano, Fernanda? Sí, quería preguntar si nos puede dar el link donde descargar esos chats para poder Sí, cargar. dale. Mira, Sí, de hecho ya pedí lo mismo, como me voy ahí de Chile. o bien el código para copiarlo, no Sí, sé qué, sí, por repetir supuesto. el. Pero miren, me ¿Cómo metí se a la hace? página de IDE, de la infraestructura de datos espaciales, y en el geoportal yo puedo buscar en las capas por categorías. Entonces, en límites y fronteras van a estar los límites comunales, los límites regionales, y pueden descargarlas por separado, pueden buscarlas obviamente aquí, pero, por ejemplo, si quisiera descargar este shape, que son las comunas de la región de Tarapacá, em, vemos que está en formato shape. Y la manera de descargarlo acá, era acá, ¿no? No, esta es la info. No recuerdo dónde era, pero o quizá hay que iniciar sesión, no me acuerdo bien. Pero aquí está, esta es la página donde se descargan los datos. Hay muchas categorías, mucha información que se puede ir descargando de distintas Sí, fuentes. pues, sí. Ahí creo que es planificación y catastro donde están los chips de las regiones. No estoy Claro, seguro, pero creo. aquí. ¿No? Este está súper interesante, el nuevo. Lo sacaron hace poco. Bueno, sí En los el límite cambiaron, urbano. pero claro. Actualizado, límite urbano. Quizás para Claro. descargarlo hay que, perdona, justo atrás, como en el listado, aparecía como una columna y ahí se puede filtrar, ¿o no? El formato. Quizás ahí se descarga, ¿no? Porque parece que cambió un poco la interfaz, ¿no? Sí, Antes no era así, pero yo hace mucho que no descargo capas. Me estoy entonces ahí oxidando. se puede. Pero sí, yo las abría, me acuerdo. Sí, creo que antes era más fácil, pero ahora parece que es más como completo. Mira, Sí, donde dice capa, se aprieta el link
Ya baja un poco. A mí se tapa en el medio, no sé, arriba Ah, una acá. notificación ahí, y como que apretáis el otro link y ahí te mandan, o al menos así yo, no sé. Aquí, ¿no? Sí, pero parece que, Ah, aquí. Este. Pero no sale como para descargar. qué raro. Igual les puedo mandar los shapes, los tengo en mi compu. Lo podemos hacer así también. Aquí. Bueno, por mientras les mando el código. Ah, también se pueden descargar de otros lados. También está el CDU. O por lo menos yo descargaba acá también algunas cosas. Observatorio creo que era. Sí, por aquí. Ya, pero volviendo, les dejo. Ya, ¿en qué quedamos? Les voy a mandar los shapes, recuérdenmelo. Y claro, en View les abre esta tabla, ¿ya? Que la pueden cerrar, pueden investigar, pueden dejarla ahí, no va a molestar ahí. Y podemos hacer lo mismo con comunas. Ahí se demora menos. Pero es lo que les decía, tiene un poco más de unas cuantas columnas más, porque viene con la provincia, con la región también, con la comuna, obviamente. Sí, Entonces, disculpa que interrumpa eso. de nuevo. Dime Es nomás. que me quedé pegada. No sé si nos puedes compartir esas, la 38 y 39 para poder seguir en el estudio. Eso, Sí, eso. obvio. Gracias. Ya. Y pasa lo mismo con Head y con Summary. ¿Se acuerdan? Que si yo pongo Head, aquí podemos agrandarlo. Y desde que ejecuto Head, me dice que es un multipolígono, etcétera, etcétera. Y esto lo aparece acá en la consola. ¿Ya? No me aparece acá en otro. Y pasa lo mismo con Summary. ¿Ya? Me aparece en la consola. Entonces aquí es lo mismo, me aparecen en las columnas que son numéricas, me aparecen datos estadísticos como el mínimo, el máximo, algunos cuantiles, medianas, eh, también promedio, etcétera, ¿ya? Entonces cuando tengamos datos un poco más analizables, esto va a ser muy relevante, ¿ya? Esto ya lo vimos, se los voy a dejar en el código también, que es, eh, por ejemplo, si ejecutamos esta, me dice de qué trata esta librería, ¿ya? Me dice cómo se ocupa, qué funciones tiene, algunos detalles, algunos ejemplos, etcétera, ¿ya? Así que hasta aquí les vuelvo a compartir el código en el chat, ¿ya? Para los que van a la par conmigo. Y ahora vamos a pasar a visualizar las capas, ¿ya? Entonces, para que esto funcione, tenemos que correr las dos líneas de código, ¿ya? Aquí es súper importante que ustedes los códigos que vayan generando cuando trabajen con R, los ordenen súper bien. Yo reconozco que no soy tan ordenado, pero trato de hacerlo lo máximo posible para que la cosa no se desordene o yo no me pierda dentro de un mismo código, ¿ya? Pero es súper importante ir poniéndole títulos para ir separando esto, ¿ya? Porque sin estas cosas, no sé, sin estos espacios también, no se vería tan ordenado y podría también visualmente ser muy confuso. Entonces, vamos a correr estas dos líneas y esto va a tardar un poquito, no sé cuánto, espero que no tanto, pero ahí está cargando, ¿ya? Cuando aparezca este signo de alto o de stop, significa que está trabajando, ¿ya? Así que no se preocupen, esperen un poquito y va a empezar a pasar. Y recuerden que tiene que estar escrito de la misma manera en que está escrito acá. Eso es muy importante, ¿ya? Si aquí está escrito regiones, aquí tiene que estar escrito de la misma manera. Y esto se va a visualizar en la pestaña Plot. ¿Se fijaron? En la pestaña Plot, nosotros estábamos en Help, en Plot, se visualizó eh,
las regiones de Chile. Entonces, la tabla de atributos que veíamos es esto en términos espaciales, ¿ya? Esto un shape. Ahora, si lo quieren ver como con más detalle, apretan la página, el botón de zoom y les aparece en otra ventana donde vuelve a cargar y se puede ver un poco más de detalle, ¿ya? Y pasa lo mismo con comunas, ¿ya? Es lo mismo, se corre lo mismo, pero cambia la capa que quiero visualizar, ¿ya? Y también, si está trabajando, hay que dejarlo ahí un ratito, no se demora tanto y se puede visualizar aquí en la pestaña de plot. Y por mientras les voy a compartir esta parte del código. Ahí se fue al chat. Y ahí están las comunas, ¿ven? Que es la misma distribución, pero con más divisiones entre medio porque son más de 300 comunas las que hay en Chile. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir filtrando, ¿ya? Aquí recuerden que es corregión y la 13. Ahora, aquí en los datos que tengo cargados, si yo despliego, me aparece también los nombres de las columnas y algunos datos y el tipo de columna que es, si es numérica, de caracteres, etcétera. Y obviamente algunos ejemplos. Obviamente nos los muestra todos por temas de espacio. Y si aprietan este símbolo de acá, también se abre la tabla. ¿Ya? Son otras maneras de llegar a lo mismo que con el script, con el código. Entonces, lo que yo les recomiendo acá es que si ustedes van a escribirlo, como lo hicimos acá, con code región, vamos a correrlo por mientras para que cargue y después les explico. Cargó rapidísimo. Pero es esto, ¿ya? Que code región viene de acá, ¿cierto? Entonces me seleccionó todas las que tienen 13, ¿ya? Ahora, en el segundo ejemplo, recuerden que pueden correr todo lo mismo. Lo hice con otro método, ¿ya? Igual con un subset, pero con la diferencia de que ocupé otra columna. En este caso no ocupé code región, sino que ocupé la columna región. En este caso yo les recomiendo que si van a ocupar esto, pueden copiar y pegar esto, ¿ya? Y lo pegan en el script para que no tengan problemas de tipeo y para que se demoren un poco menos también. Entonces, en vez de escribirlo así con tipeando, pueden copiar y pegarlo para que sea más fácil y no tengan ese problema de que me faltó una coma, me faltó un punto, me faltó un tilde, me faltó un mayúscula, etcétera. ¿Ya? Esos son pequeños tips que les pueden ir sirviendo. Entonces pasa lo mismo con esto. Voy a agarrarlo rápido para que no perdamos tanto tiempo. Y es lo mismo, son las comunas, pero de la región 15. ¿Ya? Y pasa lo mismo con Valparaíso. Otra manera de correr el código es apretar Control y Enter. ¿Ya? Así es como más automático. ¿Se fijan? Apretan Control y Enter y ejecuta es lo mismo que apretar Run. ¿Ya? ¿Ven? Si se fijan, me sale el atajo de control más enter cuando yo quiero ejecutar una línea que yo tenga seleccionada. Y aquí es lo mismo con Valparaíso. Es mejor hacerle zoom, escribirlo, o sea, abrirlo en esta ventana de plot, porque claro, aquí está la isla Rapa Nui, que si bien está como a la altura de, no sé, la región de Atacama, es parte del territorio de la quinta región, o región de Valparaíso. Y esto es una ventana, ¿ya? Así que no se compliquen con eso. La pueden cerrar. Viene de acá, de Zoom. Y les comparto toda esta parte del código para que lo vayan ejecutando ustedes. No sé hasta qué parte les... Hasta ahí. Para que ustedes vayan ejecutándolo a los que van con el programa y van conmigo al mismo tiempo. Ahora lo que le vamos a sumar son esta parte que se le suma después del código que se llama theme dark o tema oscuro,
como temática oscuro. Es más que nada tema con respecto a la visualización. Entonces, fíjense que cuando yo corrí este de acá arriba sin ese más, me pareció así. Pero cuando yo lo corrí con este más, que se llama Them Dark, cambia un poco la visualización, ¿ya? Y es porque hay distintas maneras. ggplot nos ofrece algunos, es que no son temas, son como estilos, ¿ya? Estilos, esa es la palabra. Son distintos estilos de visualización que va teniendo que nos ofrece el ggplot, ¿ya? Entonces, aquí lo bueno es que si ustedes quieren ver otro, yo puedo copiar esto, lo escribo de nuevo, simplemente copié y pegué, pero puedo borrar esto y decirle que quiero otro tema. Entonces me aparecen muchos temas más, que son todos de ggplot y de codeplot, que fue otro paquete que instalamos. Entonces está, por ejemplo, Minimal Grid. Y si yo corro esta línea de código, que es la misma que arriba, solo cambié el tema, me aparece otra. ¿Se fijan? Otro estilo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces ustedes cuando escriban este código, se los dejo en el chat, vean las opciones que les aparecen en el tema y elijan una y la pueden ir probando, ¿ya? En vez de Them Dark, pongan otro, o si les gusta ese, dejen ese, etcétera. Y pueden ir cambiando los estilos de visualización dependiendo del que más les guste. Ahora, fíjense que estos paréntesis los deja por defecto. Estos paréntesis son porque yo puedo hacerle además algunas otras correcciones al estilo. Yo lo dejé así por temas de el largo de la clase. Pero la idea es que esto quede en blanco porque si yo no pongo estos paréntesis, es probable que el código no funcione, ¿ya? Que la línea de código no se ejecute correctamente. Entonces, déjenlo así, ¿ya? De todas maneras, cuando autocompletan, el programa les pone los dos paréntesis para que no haya problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si se fijan, le cambié al código de arriba, le cambié en las dos primeras filas absolutamente nada, si se fijan es lo mismo, simplemente que no cerré el paréntesis acá, sino que puse una coma porque voy a hacer una simbología por provincia. Entonces yo lo que hice acá con AES es que quiero rellenar ciertos polígonos del shape que estoy mostrando. En este caso estoy mostrando las comunas de la región metropolitana y quiero que mediante esta función llenar ciertos polígonos, pero los voy a llenar en base a un parámetro, que es el nombre de una columna, en este caso, provincia. Y tiene que estar escrito de la misma manera que está escrito acá, con mayúscula en la P. Entonces, después cierro el paréntesis y le sumo un estilo. En este caso se llama temLight. Entonces yo ejecuto esta línea de código y lo que hace es rellenar los polígonos por provincia. Entonces me llenó de distintos colores las comunas de una provincia en específico y de todas las provincias que están en la región metropolitana. ¿Ya? Eso es para que vayamos viendo cómo hacer distintos mapas porque podemos incluso eh, agrupar los polígonos dentro de un gran conjunto de polígonos. Entonces aquí, mediante la columna provincia, le cambiamos el color de relleno a los polígonos. Antes estaban en blanco, ahora están con color dependiendo de la provincia que sea. Entonces está Chacabuco, Cordillera, esta es Santiago, esta es Melipilla, Talagante ahí en un color rosado, Maipo. Claro, porque San Bernardo, que es esta grande de acá, eh, es de Maipo, no es de Santiago, al igual que Puente Alto, no son de Santiago, de la provincia de Santiago. Pero bueno, así se ve, se visualiza un mapa en base a la provincia, ¿ya? Si yo aquí pusiera región, se verían todas las columnas, las comunas del mismo color porque son todas de la región metropolitana, ¿se entiende? Ahora, les voy a copiar esto. Si no me equivoco, fue hasta acá, ¿no? Sí.
Ahí les voy dejando el código para que tengan el mapa con simbología. Ahora lo que vamos a hacer, aquí si se fijan muy ordenadamente, hago otra sección en el código, hago una pequeña separación porque vamos a hacer otra cosa, un poquito distinta, pero que sigue teniendo mucho que ver, que es hacer un join con un Excel. Un join es una unión. Los que trabajan con sistemas de información geográfica saben que join significa unión. Es como un geoproceso que une dos capas. Lo que vamos a hacer es un join, pero con un Excel. O sea, con un archivo de tipo Excel que no tiene información espacial. Pero lo que vamos a hacer es unirla mediante una misma columna. Entonces, lo que vamos a hacer es mediante otra función, que en este caso es read. ¿Se acuerdan que cuando cargábamos, voy a subir, era con st-read y cargábamos un shape? Ya, aquí es con read-xlsx, que son los archivos que lee Excel. Entonces, voy a agrandar un poquito para acá para que se vea. Por mientras, si se fijan, esto después se ajusta. ¿Ven? Muy, muy bonito. Ya, si se fijan, yo lo que voy a hacer es, mediante la función readxlsx, que se escribe con este símbolo también, es hacer un nuevo dato, una nueva tabla que se va a llamar votaciones. En este caso, es del plebiscito del 2020, el plebiscito que se hizo en el 2020 en Chile, que es un Excel, y mediante la ejecución de esta línea de código, nosotros aquí nos aparece otra tabla con 345 filas con 13 variables. Entonces nosotros podemos visualizarla así o podemos ver su tabla, ¿ya? Donde aquí lo que hay es una tabla con, si se fijan, estos códigos se comparten en estas columnas se comparten entre una tabla y otra. ¿Se fijan? Por ejemplo, ambas tienen una capa que es una columna que se llama comuna y en votaciones también. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es unir la información que está en el check de comunas con esta que está en una tabla que curiosamente tiene cada fila una comuna, ¿ya? Entonces eso nos va a permitir sumarle toda esta información que está por comuna del plebiscito del 2020 a la capa espacial que estamos cargando en los distintos plots que vamos ejecutando. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, disculpa, al igual que el ARGIS y lo que venías diciendo, si vamos a hacerlo en función de de la columna comuna, todos los caracteres hacia abajo o bueno, los nombres tienen que estar con los mismos, no sé, tildes, eh, todo igual, 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 porque si no, no funciona o se Sí. puede modificar. Sí, tiene que estar de la misma manera, ¿ya? Ok. Ahora, si vienes con el código comuna, es mejor hacerlo con esto, porque aquí no hay errores de ese tipo. No, hay veces que, no sé, puede pasar que la tabla venga con alto auspicio, pero no sé, auspicio y la H sin mayúscula, por ejemplo. O por ciertos procesos de bases de datos no reconozcan las tildes y el otro sí. Entonces, de repente es mejor trabajar con las columnas numéricas en ese caso para que no haya ningún tipo de confusión. Si lo vas a hacer con la de caracteres, hay que tenerse esos resguardos. Entonces, lo mismo. Este ejercicio de hacer el head y el head ya lo hicimos haciendo esto y esto. Así que no vamos a saltar esa parte del código. Se las dejo igual de todas maneras. Y les dejo la línea de código con la que ustedes pueden leer un Excel. Ya. Entonces, aquí vamos a generar una nueva capa, ¿ya? Para que nosotros podamos unir comunas con votaciones, vamos a hacer una nueva capa que se va a llamar comunas votaciones, comunas-votaciones. Aquí es donde yo aplico los consejos que les di, y es que no voy a ponerle un espacio entre las dos palabras, sino que voy a dejar un guión bajo para que no exista problemas con respecto a la ruta o al nombre de la capa. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es mediante un comando merge, unir comunas y votaciones mediante código comuna, ¿ya? Entonces ocupo esta columna en votaciones
y esta columna en el shape de comunas, ¿ya? Y el resultado de eso va a ser que me hizo una nueva capa acá con las comunas y sus información que venía del Excel. Entonces, si se fijan, podemos ver la tabla, obviamente, que a la misma, con las mismas columnas que tenía la tabla del shape, se le sumaron los datos de electores, de votación, la cantidad de gente que votó apruebo, rechazo, el porcentaje de una y de la otra, la participación, etcétera. ¿Ya? Y eso se puede ver acá también. Disculpa que interrumpa tanto, es que quiero aclararlo todo lo que pueda. Por Eh, supuesto. Código comuna es un carácter numérico, ¿no? Sí. Es que yo pensé que o sea, perdón, los caracteres en sí iban con comillas, doble comilla, y los numéricos iban solos, o nada que ver. Que estoy confundida No, ahí. no, porque quizás lo dije mal, no sé, pero lo aprovecho de corregir. Cuando en el código yo escribo un número, que en este caso no tengo ninguno en el código, Pero dice pero código comuna, por ejemplo. Code sí, comuna. pero no lo pongo entre comillas porque es el nombre de la columna. Ah, perfecto. Es como el título de la columna. Sí, es el título de Ah, la. Pero si yo perfecto. Ya. escribo, si yo quisiese escribir como. Ah, acá lo hicimos. Claro, por eso tenía la Acá. duda. Cuando son valores de una columna numérica, no es necesario que vayan entre comillas, pero si Ah, cuando es un perfecto. carácter, de hecho, tu duda ayudó mucho para explicar esto. Muchas gracias. Cuando es de caracteres, como letras, nombres, va entre comillas, Entre comillas. ¿ya? Ya, Eso es muy ya. importante. Pero cuando son valores, pueden ir sin comillas. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Acá. Y aquí está la tabla final de comunas-votaciones, donde está el código de comuna y esto quedó espacial, entonces a la tabla de Shape se le sumaron los datos de población proyectada, las mesas, la cantidad de gente que votó apruebo, la cantidad de gente que votó rechazo, la participación y por supuesto, como es espacial, tiene su columna de geometría que nos permite entender que este dato, esta tabla es espacial, ¿ya? Que tiene un componente territorial. Entonces, volviendo, lo que vamos a hacer ahora es filtrar. Vamos a hacer un ggplot para ver la tabla de comunas votaciones, este shape nuevo. Y vamos a hacer, obviamente, para continuar con esta dinámica de la región metropolitana, vamos a elegir la región metropolitana de Santiago mediante un subset en el shape comunas y si se fijan, cambió el nombre de la em, de la columna, ¿ya? Ahora se llama región.x y es producto de este merge que se hace entre tablas. Pero volvemos a elegir la región metropolitana de Santiago y vamos a hacer la simbología en base a la columna participación, en primer lugar, ¿ya? Que es esta columna de acá, que es casi la última. Y vamos a dejarla con color blanco. Vamos a ponerle un título. Aquí ya empezamos a llenar de información nuestro mapa. Entonces, primero vamos a hacer lo de la participación, vamos a hacer algunas correcciones en términos de colores para que se vea mejor y vamos a ponerle un título que se hace mediante el comando labs, después abro paréntesis y con title, que es título, le pongo un título correspondiente a lo que yo esté visualizando. Y voy a señalar que una de las coordenadas es longitud y la del eje Y es latitud, ¿ya? Entonces, selecciono todo esto, todo lo que yo parametricé y lo corro, lo ejecuto. Entonces, yo lo que hice es seleccionar las comunas de la región metropolitana de Santiago, que se ven acá, rellené con color la participación, el borde de los polígonos es de color blanco, white, y le puse un título, ¿ya? Mediante este comando, entre comillas,
lo que yo quiero que diga en el título, que es participación para el plebiscito del 2020 en la región metropolitana, que va acá arriba. Y la latitud y la longitud. Si se fijan, yo no parametricé nada del color azul. Eso lo hice por defecto. ¿Ya? Eso también lo pueden mover. Para efectos de la clase lo vamos a ver después porque nos importa hacer otro tipo de cosas. Pero quiero que quede claro también que pasó en el mapa anterior y es que ahora, como la columna que elegimos para hacer la simbología es numérica, me hace solo un color en términos de su cercanía con el blanco y el negro. Entonces, a menor participación lo deja en un azul más oscuro y a mayor participación lo deja en un azul más claro. ¿Se fijan? Eso es porque la columna que elegimos es numérica. Recuerden, esta columna de acá. Entonces, hay otra opción para hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con otra columna, que es el porcentaje de gente que votó rechazo. Entonces, volvemos a seleccionar lo mismo. Si se fijan, tiene lo mismo, solo cambié. De hecho, podemos cambiar esto, si se fijan. Parece que no se ve la pantalla. Yo le puedo poner otro color al borde, para que se fijen que puede cambiar, ¿ya? Y ejecuto lo mismo. Obviamente le cambié el título, que ya no es participación para el plebiscito del 2020, sino que es porcentaje de rechazo para el plebiscito del 2020 en la región metropolitana. Entonces, así queda con los bordes negros y a mayor claridad del azul, más cercano al celeste, es mayor porcentaje de votación a favor del rechazo, ¿ya? Y si se fijan, si yo solo cambio esto, y le pongo otro color, como volvemos al blanco y ejecuto estas líneas de código, cambia. Y esto ustedes lo pueden ir jugando con esos parámetros. Esa es la idea de la clase también al final, ya que ustedes puedan parametrizar todo lo que puedan para que su información se vea de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, ahora le vamos a sumar más cosas a nuestra mapa, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un mapa donde hayan distintos frames, se llaman, pero son distintos marcos de mapa para que tengamos un mapa de contexto o un esquicio. No sé si han escuchado hablar de los esquicios. Ya, esto nos va a permitir hacer distintos mapas para que después los podamos visualizar todos de la misma manera, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es, mediante esta línea de código, generar un nuevo valor, un nuevo dato acá, que se va a llamar mapa-rm, donde lo que vamos a hacer es visualizar, por supuesto, el shape nuevo que hicimos, que se llama comunas votaciones, y le vamos a hacer algunos parámetros, obviamente, porque esa es la idea de la clase, ir complejizando un poco para que se vea de la mejor manera posible. Entonces, repetimos lo que teníamos arriba, que es un subset a comunas votaciones por la región metropolitana de Santiago. Vamos a seguir utilizando el porcentaje de rechazo, vamos a seguir dejando los bordes blancos y lo que vamos a hacer ahora es modificar la escala mediante el uso de las paletas Viridis, que son, ¿se acuerdan que cargamos unos paquetes que se llamaban Viridis? Es porque estas paletas de colores son mejores para la visualización de datos. Y vamos a ponerle nombre, que es porcentaje de rechazo, y vamos a ponerle un título que es porcentaje de rechazo para el plebiscito del 2020 en la región metropolitana, y lo mismo, latitud y longitud. Pero aquí lo que vamos a ir haciendo es ir sumándole cosas. En este caso le vamos a sumar una escala gráfica donde la vamos a la vamos a ubicar, ¿ya? Esto mediante distintos como siglas, por así decirlo, vamos a ir dejándolo o arriba a la izquierda. Esto es bottom left, ¿ya? Esas son las siglas de B e y L. Hay hay up, center left, center right, así, ¿ya? Y vamos a ir dejando también parametrizado el ancho de las líneas de la escala, que en este caso van a ser 0,5. Estos son pulgadas, si no me equivoco, y si no, son puntos por pulgadas.
y vamos no, vamos a añadirle un norte, ¿ya? Que también es un elemento clave en una cartografía y en una visualización de datos espaciales. También lo vamos a dejar en algún lugar del mapa, en este caso T y L por top left, y aquí parametrizamos que sí se visualice en este caso es como una brújula de norte. Y también hacemos distintos parámetros aquí también, de dónde está ubicado, donde estos son pulgadas porque son inches en inglés. Y también el tipo de símbolo que usamos para el norte y lo vamos a hacer con un temp minimal, ¿ya? Entonces, si se fijan y nosotros Disculpa, ejecutamos disculpa, disculpa. todas estas líneas, Antes de que esto ocurra, perdona. dime. ¿Por qué en la escala... No, no, baja un poquito, por Ah, favor, ¿dónde sí, estaba? perdón. ¿Por qué el norte dice true y la escala no dice true? Son distintas maneras de visualizarlo, porque a veces la escala no lo pide. Es lo mismo que pasa acá, cuando uno, perdón, voy a subir, después bajo. ¿Mm? Es lo mismo que acá. Esto es para Sí, asegurarse de ciertas cosas nomás, cuando uno pero no pone será ahí mejor igual true. redundar. O sea, ponerle a la... para no correr riesgo, digo. Si alguien que está empezando como yo, poner, por ejemplo, en la barra true también, o no influye en algo. Es que influye, pero también puede jugarte una mala pasada, por eso. ¿Por Porque a qué? veces esto es solo cuando es necesario, y en este caso sí es necesario porque los norte pasa esto con los norte nomás, ¿cachai? No es Ah, como que pase con todo. Es lo mismo ya. que con los paquetes, no pasa con todos los paquetes, pasa con aquellos que son un poco más complejos de ejecutar y de visualizar. ¿Y cómo sé cuál va con true o no? Perdón, te iba preguntando, pero quiero Ahí, entender. ahí, hago- eh, ahí la respuesta ya no va a Experiencia. ser tan Ah, satisfactoria porque depende. Va a depender de muchos factores, pero principalmente ir experimentando con los distintos parámetros y con las distintas librerías que uno cargue. Es ya, eso, perfecto. más que nada. Ujú. Ir asegurándose de que algunas funcionen, algunas no. Es eso. Pero no le tengan miedo tampoco a... Ah, y les tengo que ir subiendo esto desde aquí, ¿o no? Ya le voy a dejar ese primero para que se separe. Y este. Ahí. Ya. Fíjense que si yo corro solo de aquí para arriba, me va a aparecer acá el mapa, pero no se va a visualizar porque no he hecho esto. La ventaja que tiene acá es que yo ya, al haber ejecutado toda esta línea de código, ya me aparece acá como un nuevo valor, como una nueva capa. Entonces yo después solo puedo ejecutarla mediante un comando print, que es mediante print, significa que yo lo quiero visualizar. Entonces con print y mapa-rm, yo voy a poder visualizar lo que yo corrí acá, ¿ya? Entonces para que se vea mejor, le hacemos el zoom y nos queda nuestro mapa de porcentaje de rechazo. Si se fijan, ahora la paleta no es de un solo color y es porque hice lo de Viridis, que es una paleta que va desde azul a amarillo, entonces tiene una gama más amplia para mostrar los distintos valores que yo quiero representar, ¿ya? Y lo mismo, po, tiene los bordes blancos, obviamente las comunas con más porcentaje y menos porcentaje de rechazo, le sumamos la escala también, que nos marca que este espacio en el mapa representa 80 kilómetros de distancia y obviamente tiene su título. Y aquí ustedes pueden ir jugando, ir moviendo los datos y todo. Y recuerden que esto se ajusta. Entonces, cuando lo vemos acá, el norte se ve como encima de las capas y eso es simplemente porque se puede ajustar. ¿Ya? Si ustedes los tiran, se vuelve a ajustar. Y si ustedes los tiran, se vuelve a ajustar. ¿Ya? Es eso. Para que no crean que el norte no les quedó bien o algo así. ¿Ya? Entonces ya generamos un primer mapa que es el mapa de la RM. Lo que vamos a hacer ahora es un mapa contextual, donde vamos a ocupar las regiones. Vamos a ocupar los mismos paquetes de ggplot, de guión-sf, y vamos a ocupar las regiones. Y aquí voy a parametrizar un color gris, un color de borde blanco
y lo que voy a sumarle es sobre la misma línea de código que me destaque la región metropolitana. Entonces, hasta esta línea de código solamente me va a visualizar todas las regiones con un relleno gris y con un borde blanco. En la siguiente línea yo lo que le sumo es que me destaque la región metropolitana. Y ahí me la va a dejar con un relleno de color celeste y también con los bordes blancos. Y con este tema, y aquí lo que voy a hacer es diseñar dónde va a quedar el, el panel, ¿ya? Como la temática para que esto sea un mapa contextual. Entonces voy a correr lo mismo y me va a aparecer acá el mapa contextual. Y ahora voy a visualizarlo. Bueno, esto puede tardar también. Le hice un par de modificaciones, así que puede tardar, pero lo importante es que quede acá para que queden los tres, para que queden los dos por el momento. Después vamos a hacer otro más. Vamos a esperar que cargue para que veamos cómo nos quedó este mapa contextual, este mapa de esquicio. ¿Ya? Daniel, Sí, por ejemplo, bueno, claro, si, no sé, uno carga un shape, por ejemplo, también se puede hacer esta misma espacialización que estamos viendo, porque, por ejemplo, si ya tiene el dato, como por ejemplo, no sé, la densidad por manzana, cuando el join ya está hecho, no sé, con anterioridad, se puede hacer como, uno, entre comillas, saltarse ese paso y como visualizar así también, ¿no? sí, sí, claro. Hay libertad en ese sentido. Si tú ya tienes la información generada, si tú, por ejemplo, jugaste con dos columnas y sacaste un promedio de algo, por ejemplo, eso igual lo puedes visualizar. Esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Eso, sí, exacto. Sí, eso igual se puede visualizar al tiro. Y así nos quedó. Recuerden que nos va a visualizar de esta manera Chile porque están las islas, ¿ya? Pero así se ve. Entonces nos destacó la región metropolitana de Santiago, que es el mapa que estamos queriendo visualizar en específico. Ahí quedó con el color celeste y las demás con un color gris. Y además nos quedó el mapa contextual aquí en nuestra lista de datos. Entonces, para finalizar, lo que vamos a hacer es hacer un mapa final, que también nos va a aparecer acá, donde le vamos a sumar en el mismo plot, en el mismo, que justo el comando se llama dibujar plot o draw plot, es hacer este mapa pero que tenga un esquicio, ¿ya? Que tenga este contexto. Y aquí se parametriza dónde va a ir, dónde va quedando cada uno. Si bien el mapa RM va a ser nuestro mapa principal, yo tengo que ubicar el mapa contextual o el esquicio, ¿ya? Lo tengo que dejar en cierta medida de X, de Y, con cierto ancho, con cierto alto, para que quede bien visualizado. Recuerden que nos complica un poco lo de las islas, ¿ya? Pero eso se puede manejar. Y le ponemos una pequeña firma, también la ajusto donde quiero que vaya. Así que corremos esto y obviamente no se va a visualizar porque no hay ningún comando print, sino que solo me va a generar esta nueva capa que se llama mapa final. Ahí la ven. Y ahora yo muestro el mapa final que es el objetivo de la clase, que es sumarle el mapa de la RM con el mapa del esquicio para que nuestro mapa tenga contexto y cualquier usuario sepa dónde es que está ubicada la región metropolitana. ¿Ya? Mientras esto carga, no sé si alguien tiene alguna duda, le quedó alguna duda. Obviamente les comparto lo que queda de código para que lo vean aquellos que estén trabajando. Y aquí tarda un poquito más, pero igual se puede ver. Sí, yo tenía una pequeña duda, bueno, al principio, igual es cortita, es como los paquetes y las librerías hay que irlas ejecutando uno a uno al instalarlas, al pegar el código. No, no es necesario. Puedes seleccionarlas todas y ejecutarlas. ¿Esa es tu duda? Sí, sí, eso era. Sí, sí, pero va a depender de tu compu y Claro. de tu procesador. Porque
Es como iterar un poco la instalación de los paquetes y de las librerías, pero si funciona en tu computador está perfecto. Puedes hacerlo todas de uno. Entonces aquí está el mapa final, donde repasando lo que ya habíamos visto, está el porcentaje de rechazo en una escala de que va de azul a amarillo, que obviamente va desde más o menos el 20% al 60%, tiene su norte, la latitud y la longitud, la escala, y se le suma el mapa de contexto de dónde está la región metropolitana. ¿Ya? Así que eso, en honor al tiempo, porque ya me pasé 3 minutos, no quiero quitarles más tiempo. Les comparto lo que queda de código, que era esto, y se los dejo en el chat. No sé si alguien tiene alguna duda ya para ir cerrando. Sí, yo tengo problemas, o sea, me carga el ggplot 2, pero no el ggplot sin número, el solito. ¿Y Entonces, intentaste cargar igual las capas? ¿Como subirlas igual y te arroja error o igual se suben? quedé como en el inicio nomás, como en el summary, tail y todo eso, que pude ver, pero después cuando empecé a cargar mapas me costó mucho porque no tenía. Ahora me Claro. cargó, a lo mejor fue porque estaba muy lento el compu, ¿ok? ¿Te Ahora cargó me cargó el entonces? mapa. Sí, me Sí. cargó. Igual Hay revísalo una acá. parte, en packages que dice install, ahí uno puede ir instalando cosas, si Sí, es que no aparecen ahí en la lista. sí, aquí. Ya, bacán, Sí, también se puede hacer aquí. ya, ya, bacán. Ahí dejé un link igual en el chat del Sí, lo vi. geoportal.cl. Y ahí salen los checks del 2023 de la División Política Administrativa. Ahí Sí. los puedo descargar. Ahí está. Ah, ya ahí se descargan, perfecto. Acá. Ya. Sí, yo hace mucho no descargaba capas. Voy a guardar los códigos. Sí. Gracias. No, no lo logré delante. Así que muchas gracias. Eso, no sé si les queda alguna duda para ir cerrando. Junto con agradecerles, obviamente, que hayan estado hoy día con nosotros. Por mi parte, nada, es un mundo. Y agradecer también el tiempo y lo que hacen ustedes como Espacial Lab. Sí, muy atenta ahí a sus programas. Así Sí, que está entrete. bacán. Está muy Una entrete lo que última estamos duda, haciendo. Felipe. Dime. Están el ggplot, ggplot 2 y los demás están aquí en el package, pero están con el ticket desactivado. O sea, yo tengo que activar ese ticket como manualmente porque aparecieron así, así sin activar. Sí, es como una confirmación, sí. Sí. Acá eso. Gracias. No, gracias a ustedes. Yo igual Espero quiero que les haya agradecer, fue gustado. súper útil. Para mí fue súper útil acordarme de varias cosas y aprender otras nuevas, de verdad. Qué bueno. Muchas gracias por la instancia. Eso, pues. Que estén muy bien. Cuídense mucho.